Hola a todos, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida oficial a un nuevo episodio de nuestro podcast Soy psicóloga y soy humana. Estamos reunidos con las chicas de siempre, Tata la psicóloga y quien les habla, Camila Castellanos, su host. Y pues nada, el día de hoy ya como venimos un poco del episodio anterior, ¿cierto, Tata? Hablando de ansiedad, vamos a empezar este nuevo episodio hablando y continuando, profundizando en temas sobre psicología, malestar psicológico y en general trastornos mentales, ¿cierto? Exactamente. El día de hoy queremos empezar por hablar de uno de los trastornos mentales más importantes y que es muy llamativo y es la depresión. Nuestro episodio del día de hoy se llama Depresión, sus características, sus efectos. Vamos a hablar un poco para entender la depresión, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué nos da? ¿Le da igual a todo el mundo? ¿Es realmente una enfermedad que se puede manejar? Si en algún momento la vivo, ¿puedo salir de este proceso? ¿Cuáles son las indicaciones o cuáles son los procesos en los que yo puedo verme inmerso si estoy pasando por depresión? ¿Sí? Exactamente, es un episodio muy interesante y sobre todo un episodio de aprender, ¿no? Sí, De sí, sí, mucho sí, sí. conocimiento. De muchas partes creo yo que vamos es como a quitar el velo y a desmitificar muchos aspectos que siento yo que hay desconocimiento. Asociamos a veces la depresión con otros conceptos, entonces espero que nos guste mucho y vamos por este episodio. Bienvenidos a Soy psicóloga y soy humana. Soy Tata Salcedo, su anfitriona detrás del micrófono. Mi objetivo es llevarte de la mano a través de historias, reflexiones y herramientas que te ayudarán a crecer, a manejar tus emociones y a transformar tu vida. Quiero ser esa voz amiga que te acompañe en tu camino hacia un mejor bienestar emocional y las relaciones más enriquecedoras. Te invito a un viaje por la cotidianidad de una psicóloga apasionada por su profesión en cada episodio. Compartiré contigo mi experiencia, conocimientos y sobre todo mi humanidad, porque como el nombre lo dice, soy psicóloga, pero ante todo soy humana. Bueno, Cami, empecemos ya a entrar en materia completamente sobre este episodio. Yo pienso que es importante por donde se debe, por la conceptualización. Ok. Sí, creo que es Sí. importante que le demos como ese verdadero significado y descripción a lo que llamamos depresión. La definición un poco, ¿no? Listo. Quiero empezar, Tata, por decir que cuando hablamos de depresión voy a definir lo de forma general y luego voy a ir a lo particular, porque no es todas las depresiones, todas no son la misma. Ya de entrada entendamos eso. La depresión es una enfermedad que debe ser diagnosticada, y acá quiero hacer un paréntesis grande para hablar un poco de que sentirme triste, que es una emoción totalmente normal y adaptativa del ser humano, no es estar depre ni deprimido. La depresión es una enfermedad que realmente toca y profundiza en muchos aspectos de la vida humana. Entonces, es una enfermedad psicológica, fisiológica, neurológica y psiquiátrica que afecta la forma en que se comporta la persona que la padece. ¿Listo, Tata? Desde ahí, o sea, si tenemos esto claro de que la depresión es una enfermedad que afecta no solamente tus estructuras psíquicas, sino también la forma en cómo tú te sientes físicamente, porque cambian hasta tus rutinas de sueño, cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de pensar. Entonces, es una enfermedad que cambia toda la estructura de la mente. Es como si la mente humana, Tata, tuvieran unas casillitas, unos cuadritos o unas categorías. Cuando tenemos depresión, estas categorías se reestructuran, cambian, se alteran. Y esta alteración lo que termina provocando es que la persona empieza a presentar una serie de síntomas, una serie de cosas y situaciones que lo hacen sentirse cada vez más con síntomas, ¿sí? Okay. Quiero hacer como un énfasis importante acá y es porque muchas veces las personas no entienden qué tiene que ver un trauma o una situación difícil en la infancia con tener depresión, qué tiene que ver un trauma con la neurología, con la biología, con la química del cerebro. A mí se me hace, bueno, de pronto si no conocemos el tema a profundidad, siento que puede ser complicado de entender, ¿sí? Entonces de ahí quiero que todos quienes nos escuchan, Tata, entendamos que el cerebro es un órgano, sí,
pero los pensamientos, el procesamiento mental está configurado a través de sintaxis en las neuronas, que son las células más chiquiticas del cerebro. Entonces, estas células que están ahí organizando y guardando toda la información, almacenando, funcionan a través de química, de neurotransmisores. O sea, acá les estoy hablando de biología básica. Ahí es lo que hablamos sí. bueno, de la que la gente habla y pues como para darles un detalle de todo esto. De lo que hablamos, por ejemplo, de la hormona del estrés. Sí. Estamos hablando de la hormona de la felicidad. Estamos hablando de cómo el cuerpo funciona. Esto es como si fuera un experimento. Nuestro cuerpo es una maquinita perfecta, donde tenemos esta gotica de esto, esta gotica de esto, estas hormonas de esto, estos neurotransmisores de esto. ¿Qué sucede en el cerebro cuando me falta estos neurotransmisores? Específicamente, el cerebro segrega la serotonina y la dopamina. Okay. La serotonina es el neurotransmisor, un neurotransmisor es esa vía que tiene el cuerpo humano. Entonces, mira, Tata, cuando yo estoy tratando de explicar este tema de los neurotransmisores, sé que nos estamos poniendo un poquito teóricas, pero es porque me parece muy necesario que todos quienes nos escuchan entendamos que la depresión es una enfermedad muy compleja, que une aspectos biológicos, pero también aspectos sociales y psicológicos. Voy a continuar entonces con este tema de la serotonina y la dopamina. La serotonina es la encargada de darnos tranquilidad. Básicamente es eso, es interesante, ¿no? Que unos neurotransmisores por allá en mi cerebro sean los encargados de que yo me sienta feliz. Y parece que es un constructo, es algo muy abstracto de entender, pero pues así funciona el cerebro humano. Claro. Y lo mismo la dopamina, nos ayuda a tener procesos motivacionales y a la felicidad. ¿Te acuerdas que en el episodio pasado yo les contaba un poquito de que cuando tenemos niveles bajos de melatonina, sí, nosotros tenemos tendencia a la depresión? Sí, es cierto. Y esto pasa en mujeres por la etapa hormonal. Por los cambios hormonales. Todo, exactamente, Tati, lo que hablábamos en el episodio anterior y que lo vemos en este episodio, es cierto. Si se genera un desbalance en estos neurotransmisores, lo que pasa con mi cuerpo, lo que pasa con mi cerebro, es que mi cerebro está trabajando como sin baterías. Okay. Entonces necesita estos neurotransmisores, necesita la cantidad indicada, no más ni menos, todos los tenemos, todos los seres humanos tenemos estos neurotransmisores. Cuando se nos bajan los niveles de serotonina y dopamina, pues aparece la depresión. Okay. ¿Cómo aparece? ¿Cómo la sentimos en el cuerpo? Empezamos, es importante que entendamos que para diagnosticar un trastorno tienen que pasar más de 2 a 3 semanas con esta sintomatología. Si de pronto estoy teniendo una época mala porque peleé con mis padres o porque peleé con mi esposo o con unos amigos, pues eso no es depresión, es tristeza y melancolía a consecuencia de un conflicto, que es totalmente normal. Pero si yo llevo más de un mes con tristeza repentina y repetitiva, tristeza que empieza a quitarle el gusto a todas las actividades de mi vida. Entonces, a mí me gustaba salir a correr, a mí me gustaba ir a pintar, a mí me gustaba ver novelas, a mí me gustaba ver televisión y de un momento a otro ya no. Empiezo a perderle interés a todas estas cosas que hacen a Camila ser Camila, que hacen a Tata ser Tata. Cambia. Entonces, ya esta pérdida de interés nos lleva a llanto, nos lleva a pensamientos confusos, nos lleva a pensamientos agresivos, intrusivos, como por ejemplo, yo no voy a lograr nada, yo no significo nada, y se hace una creencia, es una lista de creencias que los seres humanos empezamos a creernos a nosotros mismos, un poquito parecido a lo que hablábamos de la ansiedad en el capítulo anterior, el episodio anterior, y es como preocuparnos sobre, ¿realmente yo voy a poder? ¿Realmente yo sirvo para algo? Y empiezan a aparecer estas ideas suicidas, ¿no? Que es, la depresión no implica necesariamente intento de suicidio, quiero aclararlo, pero sí implica que haya una tendencia mayor a que puede pasar. ¿Sí? Y también conductas autolesivas, y esto es bien importante porque ahí conocemos lo que está llamado como cutting, que son estos cortes, se pueden hacer en brazos, en otras partes del cuerpo, y muchas personas creen que el cutting es un intento de suicidio, Tata.
No. Pero no es así. El cutting es simplemente un ejercicio de dolor físico corporal para callar un dolor emocional que no me deja respirar. Entonces entendamos la depresión como algo que no me deja avanzar, algo que me impide ser quien yo soy. Yo antes no era así, un ejemplo. Y decir, ¿por qué me siento así ahora? Porque ya no puedo pensar adecuadamente, porque ya no puedo estar tranquila con mis emociones, porque todo el tiempo pienso en negativo, porque no veo un futuro en mi vida, porque siento que no voy a salir de esta situación. Y este es como si fuera una maleta que yo llevo todo el tiempo, Tata. La llevo al colegio, la llevo a la universidad, la llevo a la oficina, la llevo a la familia. Yo la llevo y la cargo. Claro, Cami, y mira que es interesante lo que tú hablas, porque me parece que tiene toda una connotación, ¿no? Sí. En muchas cosas de la vida Sí. de la persona que lo padece. Sí, Pero sí, también está esa parte donde nos damos cuenta que también hay una distorsión, ¿no? De la realidad, de la lo realidad que yo vivo, ¿sí? De la vida que estoy teniendo en este momento, o sea, de las consideraciones que pueden haber alrededor mío, ¿sí? Entonces, puede que estés en un día donde sea un día muy tranquilo, pero simplemente tu misma distorsión cognitiva que te lleva a darte cuenta o a percibir que es un día triste. Sí, que es un día sin futuro y para qué vivir este día si el que viene es lo mismo. Entonces, mi cerebro, creo que ya lo entendimos, en estos cajoncitos de categorías de mi cerebro, pues mi cerebro empieza a decir, ay, esto ya para qué, esto ya para qué, esto ya para qué, y me pongo perezoso cognitivo y simplemente pues no me motiva nada. Acuérdense lo de la dopamina, la motivación, la felicidad está baja, pues simplemente no estoy motivado con nada, pierdo conexión con todo y pues es muy difícil avanzar. Esto a modo general de lo que es la depresión. Ahora, ¿es la depresión la misma en todas las personas? No, no, Tata y queridos personitas que nos están escuchando allá, es importante que entendamos que la depresión tiene muchas características y muchas diferencias. Entonces, hay, por ejemplo, distimia, que es un trastorno, es un estado depresivo más bien estable a lo largo del tiempo. Hay personas que tienen 10 años con distimia, ¿sí? Un estado depresivo bajo, un estado emocional bajo, leve, pero está ahí, presente, está presente. Y ese es uno con el que viven muchísimas personas en la actualidad y ni siquiera se dan cuenta porque es que yo toda la vida he estado triste, yo desde niño he sido un niño triste y uno dice, bueno, ¿por qué un niño triste? Claro, pero llega un punto en donde normalizamos muchas cosas. Claro, ¿no? Se normaliza porque la persona como ya se adaptó a vivir así, puede estar cursando una distimia, ¿no? También hay episodios, otro tipo de trastorno en la depresión, es episodio depresivo de primera vez, porque no todas las personas tienen depresión y nacen con depresión. Puede ser que haya una situación o algo que hace que se genere un episodio depresivo de primera vez. Claro. Está el trastorno depresivo mayor, que estamos hablando de un trastorno bien grave, ya mucho más estructurado. El trastorno depresivo moderado y leve. También lo hay trastorno mixto de depresión con ansiedad, ¿sí? Y ahí es cuando se juntan un poco estos dos síntomas de ansiedad y depresión y pues se hace una complejidad mucho más grande en esta enfermedad. ¿A qué vamos con todo esto, Tata, y quienes nos escuchan en este momento? Entendamos que la depresión no es simplemente decir estoy depre, estoy triste, estoy malo, necesita un diagnóstico, necesita un análisis a profundidad para realmente uno saber qué tiene. Si es episodio de primera vez, si es un episodio depresivo recurrente, por qué me está dando, es un tema hormonal, es un tema de algo social, es un tema familiar. Eso es lo que hay que ver, ¿cierto? Sí, claro, y que mira que tú hablas aquí de muchos factores que intervienen dentro de dentro de este diagnóstico. Está la parte social, está la parte familiar, está la parte genética, está la parte de enfermedad. O sea, miren que hay muchos factores que debemos de tener en cuenta. ¿Qué es importante? Que hay que ponerle nombre a lo que tiene su nombre. Sí. Y no ponerle nombre a lo que no es. Porque es que muchas veces, no sé si tú lo ves muy común escuchar a la gente decir, es que hoy estoy bipolar. Hoy estoy depre, hoy amanecí depre. Sí. Y es algo que se ha popularizado mucho, Tata, pero el tema con esa popularización del término es que las personas que tal vez sí están cursando depresión no le ven la importancia, venga, necesito ir a un psicólogo,
necesito ir donde un terapeuta, necesito una cita con psiquiatría para que me saquen un cuadro completo y ver qué tal estoy yo a nivel hormonal y de neurotransmisores. Total. Necesito medicamento, tomar un medicamento, que es algo que también tiene muchos temores en muchas personas cuando son diagnosticados con estas enfermedades. Además, que sabes algo, yo pienso que todavía lo que hablamos, o sea, hay mucho tabú acerca de la salud mental, y como hay mucho tabú acerca de la salud mental, el hecho de aún todavía cuando uno como psicólogo dice debo de remitir a un especialista como psiquiatría para que te evalúe, siempre hay un boom, ¿no? No, la un gente lo toma como no, pero es que yo no estoy tan mal, no, pero es que yo, sí. Y yo pienso que es importante que nos demos cuenta que es como todo, ¿no? ¿Qué hacen esos medicamentos en nosotros? Pues regulan esas hormonas que están inestables, que no las, o sea, ellos lo que hacen es equilibrio emocional. El equilibrio, exactamente. Que lo podemos, digamos, en algunos casos se maneja de a 3 meses, 6 meses y se disminuye la dosis, y es una persona que es sobreviviente y pasa un trastorno depresivo, lo puede hacer. Sí, claro que sí. Como hay personas que claramente necesitan y requieren del medicamento todo el tiempo. Eso ¿sí? es cierto. O sea, son casos de casos. Para llegar a ese caso que es que le dimos un muy mal manejo, ¿no? Que no hubo un manejo desde que una no hubo primera. tiempo. Exacto, entonces hay trastornos que quiero que esto lo tengan claro ustedes, que hay trastornos que evolucionan. Sí. Que puede haber empezado con un trastorno muy sencillo de ansiedad y pudo haber terminado como un trastorno de afectivo bipolar. Sí, es cierto, Tati, y me parece que llegado a este punto, me gustaría mucho, Tata, que hiciéramos y charláramos un poquito cómo vemos esto en la vida de la gente. Un caso, ¿no? El ejercicio similar que hicimos en nuestro episodio anterior de los casos, quisiera que volviéramos a retomar esto. Un caso donde podamos ver, bueno, ¿y la depresión funciona igual en toda la gente? No. O sea, es igual. A mí me diagnosticaron depresión a los 28 años, a ti a los 30 y tantos, a ti a los 40 y tantos, a todos nos da igual, todos nos vamos a sentir igual. No. No, y mira, les voy a contar un caso. Sí. Un caso que a mí me parece que encierra muchas cosas, ¿sí? Lo primero que se hace en una valoración es uno mirar también antecedentes, ¿no? Sí. Que hay antecedentes familiares. Esto es una paciente que pongámosle Juana, ¿sí? Juana nos cuenta acerca de toda su historia familiar, ¿sí? Ella crece en un entorno donde es un entorno que tiene una ausencia de uno de los padres, muere a temprana edad. Su mamá era depresiva. Es una paciente, la mamá es una paciente con depresión ya antes. Exacto, y murió por una enfermedad terminal. ¿Sí? Y ella queda con su padre, pero claramente quien la cuida y empieza a cuidarla son otros participantes de su familia que se hacen responsables. Digamos que aquí hay una completa separación de lo que es el entorno familiar. ¿Sí? Entonces crece con un papá ausente emocionalmente, ¿sí? Quien no le da esas estructuras ni esas bases a ella de construcción para la vida. Y desde muy adolescente ella que empieza a tener dificultades a nivel emocional. Entonces ella empieza y ella cuenta la historia de que su primer episodio lo tuvo más o menos a sus 12 años, 13 años, ¿sí? En donde ella tenía esos cuadros que ella se sentía tan triste que necesitaba aislarse. ¿Por qué? Porque dentro del entorno en el que estaba, no era un entorno donde ella pudiera le satisfacieran sus necesidades, donde ella pudiera hablar, porque no era bueno hablar, ¿sí? No era escuchada. No, y no tenía todos esos espacios, ¿sí? Entonces, claramente esto generó una dificultad en ella y ella habla de esto, ¿no? De cómo ella empieza a aislarse, ¿no? Sí. Y a no confiar en el mundo. Ese fue como su primer episodio, ¿sí? Viene y crece su vida adulta y empieza todo lo que es el desarrollo de su vida adulta, su independencia, un trabajo, se viene a experimentar esos retos con respecto a todo lo que tiene que ver con la vida, con manejar un presupuesto, con organizar su tiempo, independizarse, ¿sí? Tener todos esos retos. Un proyecto de vida. Exactamente. ¿Qué hicieron en ella? Generaron un conflicto emocional. ¿Sí? Entiendo. Porque fue abrumador para ella, porque dentro de todo ella también creció en un entorno donde sus figuras cuidadoras eran también sobreprotectoras. ¿Sí? Entonces claramente ella se expone a todo esto y genera un impacto en su vida, ¿sí? Entonces ella empieza a tener miedo a la socialización,
¿sí? Con las demás personas. Sí. Entonces empieza a tener esos cuadros, entonces ya empieza a tener también dificultad con respecto a lo relacionado con la confianza a los demás, ¿sí? Y empieza a tener sensibilidad, llanto. Ella empieza con un llanto muy fácil. Fácilmente llora ante situaciones. Sí, por cualquier situación ella llora, entonces se irrita, ¿sí? Entonces emocionalmente está hipersensible, lo que se llama en psicología hipersensibilidad de la emoción, la chica. Exacto, y también empieza a tener otros cambios, que fue curioso porque cuando hicimos de pronto la valoración ella los descubrió y no lo sabía, ¿sí? Entonces empieza a darse cuenta que ella empezó a bajar de peso, ¿sí? Empieza a tener dificultades también con la comida, con dormir, entonces empieza a tener periodos mucho más cortos de sueño, entonces cambia totalmente su sistema de vida. Totalmente. Entonces ella también empieza a tener una perspectiva muy negativa de ella. No soy capaz, no puedo hacerlo. No valgo la pena. Exactamente. Entonces ella se viene y se mete en todos estos conflictos, en todo esto, y se viene a encontrar con una relación afectiva. ¿Qué pasa con una relación afectiva? Que es una relación que le genera dependencia emocional. ¿Sí? Entiendo. Y entonces se sume y se mete en toda esta relación de dependencia. ¿Y qué ocurre con ella? Ocurre que llega un punto donde la relación se termina, ¿sí? Y ahí es donde ella viene a mi consulta, ¿sí? Sí, entiendo. Entonces, pareciera que el evento desencadenante o detonante fue la ruptura, pero en realidad estamos hablando de un curso de vida de depresión. Sí, obviamente que se da cuenta a la persona y tú en el espacio terapéutico, que es un espacio seguro y es un espacio experto, pero muchas personas no le ven, o sea, no están viendo que la depresión viene desde que tenía 12 años, sino de que me está dando muy dura la tusa por esta ruptura, pero no es así, ¿no? No es complejo. Claro, y aquí hay algo que yo siempre le digo a los pacientes, es no veas lo presente, sino ves lo del fondo. Sí. Yo siempre les digo, miren al fondo porque el fondo dice muchas cosas. Tenemos genéticamente una mamá que tenía cuadros depresivos, una familia tiene con cuadros de depresión, entonces tenemos un factor genético, ¿sí? Importante, una tendencia. Exacto. Tenemos un factor familiar, ¿sí? Sí. Padre ausente, ¿sí? Madre ausente. Sí. Tenemos un factor social, sí, porque también fue una paciente que sufrió y padeció de negligencia en ciertos cuidados, ¿sí? Sí. Pero también sufrió de bullying. No, tiene unas características completas para que se estructure una enfermedad como la depresión en su vida, ¿no? Claro. Y acá aprovecho también, Tata, para contar otro caso que me parece importante, y es que en este ejemplo que tú nos cuentas de esta paciente, la depresión tiene un origen biológico con unión, que se une y se configura con un origen social, ¿no? Sí, y familiar. Total. Pero también puede pasar que tengas un episodio depresivo por primera vez y nunca en tu vida hayas tenido ningún malestar psicológico. Sí. Sí, entonces verdad. Tenemos otro caso. Digamos que es silencioso. Sí, es silencioso, puede pasar. Entonces tenemos el caso de una persona, un chico, que ha tenido una vida más o menos estable, padres presentes, una familia económicamente presente, una familia presente amorosamente, amigos, ha tenido oportunidades laborales, profesionales, o sea, es una persona que entre comillas podemos decir que ha tenido una gran vida, ¿sí? ¿Qué sucede? Después de tener ese gran estatus de vida alto y todas estas cosas, le pasa algo económicamente y hay una ruptura total a nivel económico en su vida y profesional. Entonces, pierde mucho dinero y pierde su trabajo. Y sin darse cuenta, ese factor social desencadena un intento de suicidio de primera vez y un episodio depresivo de primera vez, después de 30 y tantos años de vida donde nunca había tenido ideación suicida. Wow. Entonces uno se pone a pensar y uno dice, ¿será real que no tiene ideación suicida y que esto es nuevo? Sí, sí es real, sí es posible, porque resulta que este evento desencadenante para este chico, que fue la pérdida económica de un gran monto de dinero y su trabajo, pues simplemente lo desestabilizaron a nivel social, y esto desestabilizó sus estructuras personales y cerebrales sobre quién es él. Wow. Sí, y al desestructurarse y decirse,
¿cómo así? Yo era mi dinero, yo era mi trabajo, yo era este profesional, ya no soy este profesional, ¿qué hago? Y se me pierde la base y episodio depresivo de primera vez. Claro, este tipo de episodios les puede pasar a cualquier persona y pues también se puede solucionar. Claro, y mira ¿Sí? que es algo que a simple vista de lo que aprendemos en redes sociales, Sí. pues esto no se vería. Es Sí. fácil decir como no, yo no lo tengo, ¿sí? Sí. Y yo pienso que hay muchas personas que normalizan muchas cosas, ¿sí? Uh-huh. Obviamente todos tenemos procesos, cambiamos en nuestra manera de relacionarnos con el mundo, de tener nuestros vínculos y eso está bien, pero también no lleguemos a esa delgada línea donde en realidad en serio cambiamos tanto nuestras estructuras, tanto nuestra vida, Sí. que estamos en un cuadro de inestabilidad emocional y no logramos. Y no lo vemos ni lo queremos ver. Sí, exacto. Entonces, eso también yo pienso que es importante tener en cuenta porque vivimos en una sociedad donde la salud mental se normalizan muchas cosas. Sí, sí, además de que como se populariza también mucho el tema de no le pare bolas a esa tristeza, hágale que usted puede y no se le da la atención, ¿no? Además de que la depresión nos afecta en diferentes áreas, ¿no, Tati? En diferentes áreas del ser humano y sería bien interesante que nos contaras un poquito sobre eso. Eso te iba a contar, hablando de lo interesante, mira de estos dos casos que nos muestran varias cosas. Digamos que la depresión cuando entra a la puerta no se ve afectada en nada, ¿sí? Entonces estamos viendo cambios y cosas que podemos decirlos, entonces digamos psicológicamente podemos ver diferentes áreas afectadas. Está la parte cognitiva, que es la distorsión que nosotros tenemos sobre nuestros pensamientos. ¿Sí? De lo que está pasando y lo que estamos realmente nosotros pensando. Exacto. Entonces, ¿qué hay en nuestra cabeza? ¿Sí? Hay una percepción acerca de una situación que puede ser muy manejable, una situación que tiene cómo resolverse, pero la estamos viendo caótica. Lo que tú llamabas en el episodio pasado, que también muchas veces uno entra en un estado de túnel, ¿no? De visión de túnel. Entonces, cuando uno empieza en ese estado de visión de túnel, pues uno no ve sobre las cosas, ¿sí? Entonces hay distorsión. Cuando hay una distorsión, también puede ser una distorsión no solo de lo que pasa a nuestro exterior, sino con nosotros, con respecto a nuestra parte del cuerpo. Entonces puede haber lo que llamamos una dismorfia corporal. Entonces empezamos a ver nuestro cuerpo de una manera totalmente diferente, ¿sí? Entonces ahí empieza a haber esa distorsión cognitiva, ¿sí? Está la parte emocional, que digamos que es la más clara, que hay una alteración, ¿sí? Cuando empezamos a tener esos picos de nosotros estamos viendo que claramente hay que tener en cuenta es también, si tú estás pasando por una situación hoy en día, alguna ruptura, alguna pérdida, y empiezas a tener llanto diario, pues hay una alerta. Exacto, y hay un antecedente. Pero si tú no lo estás pasando, pero estos cuadros empiezan a ser continuos emocionalmente, o que tú ves que tú en la mañana y duras toda la mañana muy bien y en la tarde empiezas a tener una irritación y en la noche estás supremamente triste. ¿Sí? Entonces mira cómo avanza, ¿sí? Progresivo. Exactamente, entonces está la parte emocional, está la parte física, porque muchas de las personas tienen tendencia a bajar de peso. Sí, o a subir de peso. Porque puede verse o pérdida de apetito o atracones de comida. O cuando tenemos, trastornos de la alimentación, tiene que ver con eso. Entonces son cositas que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿sí? Está la parte social y está la parte familia, ¿sí? Entonces la parte social, ¿qué pasa? Se aísla, es una persona que cuando tenemos distorsión cognitiva sentimos no pertenecer donde estamos, ya sea nuestra familia, nuestro lugar de trabajo, nuestro colegio, nos sentimos que no hacemos parte, que entonces empezamos a tener ciertas conductas que lo que nos llevan es a aislarnos, ¿sí? O también hay una parte donde muchas personas también lo usan y es el hecho de ser complaciente, ¿sí? Entonces me cuesta el hecho de decir no, me cuesta el hecho de mostrar mi punto de vista. ¿Por qué? Porque se ha expulsado de este grupo, porque se ha rechazado, ¿sí?
y eso también puede ocurrir. Y está la parte familiar. Yo digo que la parte familiar es una de las partes que más se da el impacto, Cami. Sí. ¿Por qué? Porque ser el cuidador de una persona con un cuadro de depresión es bastante complejo. Es difícil. Puede llegar a tener obviamente un síndrome del cuidador, ¿sí? Que ese es el riesgo. Y también se cambian las estructuras familiares. Porque cuando una persona que padece depresión, las personas que están a tu alrededor y tienen esa red de apoyo familiar, pues tienden a abarcar toda la atención a esa persona, ¿sí? Entonces, de alguna u otra manera es bueno y es necesario, es importante, pero yo pienso que es equilibrado, sí. Porque muchas veces también las personas que pueden sentir esa necesidad de no necesito tanta atención, ¿sí? Como que los minusvalizan estar encima todo el tiempo. Y los invalidan. En muchos sentidos los enferman, porque esto también enferma, que es la sobreprotección, y también empezamos a ver que puede ser una hija, puede ser una mamá, se cambian los roles familiares, se cambian las temáticas familiares y también pueden crecer otro tipo de trastornos, otro tipo de conflictos a nivel emocional, a nivel familiar, debido a esto, a que hay una atención a un solo miembro y se le pierde la atención a los otros miembros de la familia. Entonces se reestructura completamente la dinámica familiar. Entonces, estas son como algunas de las cosas que podemos ver rápidamente con respecto al impacto que tiene en las áreas del ser humano. Me parece, Tata, y creo yo que es lógico para todos, que es notorio el impacto. Sí, el impacto no solo a nivel personal, sino a nivel social y hasta a nivel biológico y también familiar, me parece. Que son los más importantes, porque también obviamente está la parte dentro de lo social, está lo laboral, ¿sí? Porque son personas que pueden llegar a tener problemas con respecto a la comunicación, a su entorno, a rendir, ¿sí? Dentro del trabajo. Es una persona que se le dificulta concentrarse, se le dificulta llevar una rutina. Entonces, hay muchas cosas que realmente cambian en la persona que padece depresión, y esto es importante tenerlo en cuenta. Y también yo quiero que hay una cosa que quiero como agregar dentro de todo esto, ya terminando con este episodio, Cami, y es que es importante que nos demos cuenta que en el momento que nosotros somos diagnosticados, ¿por quién debemos de ser diagnosticados? Por un psicólogo, por un psiquiatra, ¿sí? Y es importante que la medicación sea por el psiquiatra, ¿no? No por el amigo que toma la pasta y me da una. Sí, porque a mí me pasó también, entonces yo te la doy. Eso no es bueno. Eso no es bueno. No es adecuado, no es ético, porque todos los cuerpos son diferentes y podemos reaccionar de maneras diferentes. También puede pasar que tú vas con un episodio como este a una cita de medicina general, ¿sí? Solo el médico especialista en salud mental es el que puede diagnosticarte o también puede darte un proceso de medicación. Sí, es cierto. Un médico general sin especialización en esto no lo puede hacer. No. Y es mejor no, porque se puede generar daños. Tal vez no necesita algo a nivel de medicamentos farmacológicos, sino algo de psicología, una terapia, unas sesiones, ¿no? Exacto. Puede ser. El conducto regular, exactamente, ¿no? Ese sería el conducto regular si se hace bien, ¿no? A mí me parece, Tati, que para cerrar este episodio tan bueno y lleno de tanto conocimiento, me deja muchas dudas, sé que a ustedes también, entonces quiero invitarlos y agradecerles primero por escucharnos, ¿no? Invitarlos a que nos sigan escuchando y a que si les generaron preguntas, esto que estuvimos charlando, no lo dejen en el cajoncito de preguntas acá abajito en el del podcast en Spotify y nos busquen en redes en Tata Salcedo, la psicóloga, en Instagram y estén llenos de información y no se queden con estas dudas, ¿no, Tata? Claro que sí. Entonces, si necesitan, si ven que es un espacio de que hay más, quiero saber más, oye, me siento así, conozco a alguien que se siente así, búsquennos en redes, busquen Tata Salcedo, la psicóloga, y aproxímense porque vienen mucho más conocimiento y vamos a seguir trabajando muchos temas más de salud mental en este podcast, ¿no? Tenemos para nuestro nuevo episodio, de una vez lo voy a decir como para que estén preparados, vamos a hablar un poquito sobre adicciones. Wow. Sí, entonces no es un trastorno mental, pero sí un malestar psicológico de importancia, adicciones, qué pasa con el ser humano, cómo las vive, ¿no? Recuerden, siempre nos encontramos los lunes, Tata, ¿sí? Siempre los lunes, siempre publicamos el podcast el mismo día y los invitamos a que nos sigan escuchando.
¿sí? Que hagan parte de nosotros y pues agradecerles por el tiempo que ustedes tienen para escucharnos. Sus opiniones nos importan, como decía Cami, podemos tenerlas a la mano, así que les vamos a dejar nuestro cajoncito de preguntas para que ustedes participen. Muchas gracias, chao, chao. Te sumergirás en experiencias reales, descubrirás herramientas poderosas y explorarás los misterios de la mente humana. Acompáñame mientras los guío a encontrar su transformación a través de la ciencia y las herramientas más efectivas. Recuerda que aquí encontrarás material exclusivo que ilumina tu camino desde diversas perspectivas, fortaleciendo tu manejo emocional y convirtiendo las relaciones en experiencias enriquecedoras. Cada palabra que escuches será un paso más hacia una vida más plena y significativa. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por escucharme y la confianza de creer en el conocimiento que tengo para brindarles. Soy Tata Salcedo, su anfitriona detrás del micrófono.